De un motor DC. Como cualquier problema físico, empezaremos con la modelación de nuestro sistema. Esto es un sistema mecatrónico, por lo que está conformado en dos partes, la electrónica y la mecánica. Empecemos con la parte de la electrónica. El circuito eléctrico está conformado con una resistencia conectada a la armadura del motor y un inductor que también está conectada a esta armadura. El motor da una variable que es la fuerza electromotriz y pues claro, tenemos el voltaje de entrada y la corriente que pasa por la armadura. El eje del motor está conectado a la inercia, que bien también en el eje hay un torque, y como tenemos dos materiales, bueno, que están interactuando dos materiales, tenemos la fricción que está representada por Bm, la inercia por Jm, y por último nuestra variable de salida que es teta punto, es la velocidad del motor. Y ahora, como bien dijo mi compañera, esto se divide en dos partes. La primera, la eléctrica, que para poder modelarlo o poder obtener los pues sí, modelos matemáticos, se recurre a la ley de voltajes de Kirchhoff y con ella podemos obtener el voltaje, la resistencia, el voltaje en el inductor y haciendo una suma de voltajes se obtiene el voltaje de entrada, que sería igual al voltaje de la resistencia más el del inductor, más la de la fuerza electromotriz. Ahora bien, la parte mecánica, esto se genera a partir de la ecuación de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, la cual nos ayuda a poder llegar a la siguiente ecuación, que es la inercia por la aceleración, es igual al torque, menos algo que se impone al movimiento, que es la fricción por la velocidad. Ahora bien, para poder relacionar la parte eléctrica con la mecánica, se debe también tener en consideración la fuerza electromotriz, la cual es directamente proporcional a la velocidad y está multiplicada por la constante eléctrica. También es importante ver que el torque es igual a la corriente por una constante mecánica. Entonces, recurriendo a estas dos variables que ya conocemos, se puede relacionar las ecuaciones anteriores y reescribir sustituyendo estos valores en las mismas, con lo cual obtenemos la ecuación 5 y 6, que son las que se tomarán en cuenta para el modelado de este sistema. Y bueno, primero que nada en esta parte debemos de saber que X1 es nuestra corriente, X2 es la posición, que en este caso es teta, y X3 es la velocidad, que en este caso es teta punto. Y bueno, que hay que mencionar que X3 es la derivada de X2, X2 es la derivada de X1, y bueno, en la parte derecha tenemos las ecuaciones 7 y 8, que son las ecuaciones de la slide anterior, que son las 5 y 6, nada más que están reescritas con los nuevos valores que obtuvimos en el lado izquierdo de la pantalla. Después de esto despejamos y obtenemos X2 y X3. Esto para poder después organizar nuestras ecuaciones dinámicas. Para continuar, abajo tenemos las tres variables de X1 punto, X2 punto y X3 punto, las cuales conforman a nuestro vector de estado. Y esto es igual a nuestra matriz que se multiplica por las variables de estado y después se suma por otra variable de estado para finalmente ser multiplicado por nuestro voltaje de entrada, que es Vin. Esto lo hacemos ya que se necesita más velocidad. Y todo esto en conjunto es nuestro espacio de estados. Y bueno, finalmente tenemos en la parte inferior izquierda nuestras variables medidas, que son las salidas, que en este caso son la Y. Y bueno, en esta parte nos está indicando que se quiere medir la corriente, la posición y la velocidad, ya que todos los valores están en 1. Bueno, en esta parte ya nos vamos a la simulación y los datos que obtuvimos fueron de esta página aquí citada acá abajo y tomamos varios datos como la velocidad, el voltaje, la resistencia, inductancia y la inercia. Aquí tenemos la parte de Simulink, que son todos los datos que usamos, y a la derecha tenemos ya como la representación, en donde tenemos el espacio de estados y que en conjunto se va a ser integrada para sacar un valor ya, o sea, una simulación ya para representar como tal movimiento. Y por último tenemos
ya aquí los gráficos en donde podemos notar que el amarillo es la corriente y la corriente comienza con una con una fuerza grande y llega hasta un pico y después se baja y se estabiliza. El rojo, que es la velocidad, pues va aumentando de poco a poco, llega hasta un punto que son como 20, o sea, un punto de 20 y ahí se estabiliza también. Y el azul, que es la posición, pues comienza a subir lentamente y de repente ya cuando la velocidad es constante y es significante, llega, pues más se mantiene como en constante aumento hasta que llega como a un punto de casi infinito. Y gracias.